Hola amigos y amigas que visitan nuestro canal. En esta ocasión estoy aquí y les voy a hablar acerca de lo que hizo un líder de la iglesia para probar el testimonio de su congregación. En esta ocasión te contaré esta historia y te explicaré el significado de ser llamado y por qué son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Saludos a todos. Comencemos. En las escrituras nos habla de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En esta ocasión voy a explicarle lo que dice en Mateo capítulo 22, versículo 14. ¿Qué significa ser llamado? Llamar se utiliza varias veces en la Biblia en diferentes contextos. Jesús estaba usando la palabra llamados como una invitación. Esta parábola es una analogía a lo que hemos sido invitados, una invitación a algo más que una vida sirviéndonos a nosotros mismos, una invitación a vivir una vida junto con el Cristo, sirviendo a Dios y experimentando la plenitud que trae la vida, una invitación a ser un discípulo verdadero de Jesús y a seguir sus pasos, y finalmente una invitación al estar con Él por la eternidad. Vamos a ver lo que hizo este líder de la iglesia. En una ocasión, un líder de la iglesia quiso probar a su congregación y les dijo a algunos hermanos que le ayudaran. A estos hermanos se les dio una capucha o un pasamontaña, como conocemos, y se le dieron armas de mentira. Y le dijo él que cuando estuvieran en medio de la reunión o del culto, vinieran ellos y entraran con armas y se pararan en medio del púlpito y dijeran: aquí nadie sale, hoy van a morir, pero los únicos que se van a salvar son aquellos que decidan irse y no luchar por su testimonio, porque aquí el que tenga un testimonio verdadero, aquí va a morir. Entonces comenzaron a salir todos corriendo por la puerta. De 120 personas que había en esa reunión, solo quedaron 3. De estos 3 que quedaron, cuando se cerraron las puertas, vino el líder de la iglesia, se levantó y le dijo a los hermanos que se quitaran la capucha y les dijo: de los 120 personas que están aquí, los verdaderos discípulos de Jesucristo son estos que se quedaron al final. Todos aquellos que se corrieron tuvieron un testimonio falso del evangelio. Porque si tienes un testimonio verdadero, estás dispuesto a dar tu vida por Jesucristo, como lo hicieron los antiguos discípulos. En esta parte, estas personas que se quedaron se sintieron regocijados de ver que solo era una broma para probar si realmente eran verdaderamente discípulos de Jesucristo. Luego los otros hermanos, al darse cuenta que era una broma o era una experiencia, un experimento que estaba haciendo el presidente o el obispo de esta iglesia, entraron apenados al ver qué falta de fe tenían, qué falta de testimonio tenían, y que cada vez que se subían a ese púlpito decían: yo sé que Jesucristo vive, yo sé que la iglesia es verdadera, pero cuando resultó el momento de darle frente a la dificultad o probar su testimonio, ellos salieron corriendo y solamente 3 quedaron ahí. Esta historia me conmueve y me hace recordar la historia de Abraham cuando llevó a su hijo Isaac
al monte para ofrecerlo en sacrificio al Padre. Él llevó a su hijo a sacrificarlo y él no sabía el propósito por qué lo iba a sacrificar, pero sin embargo él fue y ofreció a su hijo en sacrificio. Y el hijo le decía a Abraham: Padre, pero ¿a dónde está el carnero que vamos a sacrificar? No sabiendo que era él. Luego que Abraham lo acostó en el altar, vino el ángel y le dijo que no lo matara, que no matara a su hijo, que el Señor solo estaba probando su obediencia y su fe. Y por medio de esta prueba, Dios le dio muchas bendiciones a Abraham, porque él, aún sin saber, ofreció a su hijo. Así nosotros debemos de obedecer al Señor y tener una plena confianza. Tal vez no nos ocurra esta experiencia de que entren unas personas a decir de que si estamos dispuestos a morir por nuestra fe, pero en ocasiones tenemos tan poca fe de defender nuestras creencias que en vez de corremos o no hablamos con las personas acerca de ellos porque nos da vergüenza o nos da pena expresar las palabras que hemos aprendido para que otras personas puedan entrar en este evangelio eterno. Porque en Romanos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios y no debemos de avergonzarnos de él. Debemos de seguir adelante con fe. Debemos de seguir adelante con un fulgor perfecto. Hoy en día te pregunto: ¿qué estás dispuesto a hacer para defender tu testimonio? ¿Qué estás dispuesto a llegar a ser para demostrar que eres un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Qué estás dispuesto a llegar a ser para llegar a ser amado por el Salvador? Como le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces. Entonces él le dijo: entonces apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo con eso? Que fuera fiel a él y que amara también al prójimo y que predicara su evangelio, que no volviera a las redes, sino que volviera a ser pescador de hombres. La palabra llamar se usa varias veces en la Biblia. El Señor, desde que nosotros nos bautizamos, nosotros fuimos llamados para el ministerio de Él, para ser sus discípulos. ¿Qué significa ser escogido? Ser escogido es aceptar la invitación y hacerlo lo que sea necesario para poder aceptar la invitación. También significa perder la vida, pero no en un sentido de perderla, sino perder la vida en este mundo al servicio del Salvador. Ser llamado y luego continuar viviendo una vida como discípulo fiel. Dios nos llama, pero aquellos que son escogidos son aquellos que aceptan de todo corazón la invitación y sus condiciones. Porque no hay muchos que quieren pagar el precio. Jesús dice en otra parte que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. La razón por la cual es difícil es que tenemos que renunciar a todo en este mundo. Esas personas que se corrieron, esas personas que no van a la iglesia, esas personas que no tienen y no cultivaron su testimonio, son esas personas que hoy en día no son verdaderamente discípulos de Jesucristo y no están despojados y no quieren renunciar del egoísmo, de sus propias ideas, de pensamientos y sentimientos, y quieren poner su propia voluntad antes de los deseos de Dios. Esto hace fin para que uno comprenda y sea obediente al Señor. Debe de tener una total conversión al Evangelio. Para ser elegido debes demostrar que realmente quieres una vida con el Salvador de todo corazón. No puedes dejarte influenciar ni un poco por el mundo, por las relaciones
por tu egoísmo. El Señor desea 100% obediente. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo hacemos esto? Haciendo las cosas que escribe justamente en los versículos anteriores. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar en ocio ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente aquellos que en verdad quieren seguir a Jesús siguiendo sus pasos mientras Él nos instruye, obtienen la gracia de hacer lo que está escrito anteriormente. Tales personas son personas que dan frutos, y estos frutos son frutos de verdad y de conocimiento. Así que, hermanos, hoy en día les expreso este mensaje para que ustedes puedan comprender estas cosas y puedan tener un mayor conocimiento. Hoy en día, piensa si tu testimonio es real y si estás dispuesto a dar lo que el Señor te pida en esta vida. Saludos a todos y no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y dejar un like. Saludos a todos, y de esta forma saludamos a las personas que nos escuchan en Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Chile, Colombia. Saludos a las personas de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Saludos a todos. Hasta la próxima.